Y hoy también lo que hacemos es hablar de alquiler de viviendas, porque por una parte nos preguntamos cuál es la demanda, cuál es la oferta, pero también una de las preguntas base, Silvia, buenas tardes, también a nuestro invitado enseguida lo conocemos, es ¿cuánto destina o puede llegar a destinar un joven aragonés pues, de su salario para alquilar una vivienda? No es poco. Pues no es poco, no es poco. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero primero vamos a comenzar viendo cómo están los precios. Porque, atención, este mes de septiembre, y eso que no ha terminado todavía, parece que los precios del alquiler van a tocar techo, en el sentido de que van a estar más altos que nunca. Lo vamos a ir viendo, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de la bajada que hemos sufrido el pasado mes de agosto. Se pueden colocar, como decimos, a 900 euros de media. La mitad prácticamente de mis sueldos me va en el alquiler. Es muy complicado acceder a un sueldo decente y te piden un alquiler que te puede suponer el 50-60% del sueldo. Hay manera de independizarse, no sé a qué edad nos podremos independizar esta generación. La verdad es que no puedo decir mucho porque yo no estoy independizada. ¿Llegan los salarios para pagar un alquiler o no? Yo creo que no. Si no tienes alguna ayuda, creo que no. Los salarios cada vez son más bajos y al final un alquiler son más altos, entonces al final esa relación inversa se hace cada vez más complicado. Hay que tener un contexto propio, familiar, muy favorable para que te puedas emancipar con la edad a la que, por ejemplo, se emancipaban nuestros padres. Teniendo un trabajo fijo, yo creo que ya hay oportunidades para poder independizarse. No tienes un trabajo fijo, una estabilidad y pues muchísima gente. Yo tengo familia que con 30 años sigue en casa, por ejemplo. No es un tema fácil, hay que tener en cuenta muchos aspectos que al ciudadano de a pie se nos escapan en muchas ocasiones y para ello nos acompaña Camilo Deza, economista. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo estábamos comentando antes, los precios de los alquileres parece que han bajado en agosto, suben en septiembre. ¿Esto cómo puede ser? A ver, hay que analizar el dato concretamente, es decir, el hecho de que agosto comparativamente con julio, con el mes anterior, no se haya incrementado, no quiere decir que en el cómputo anual el precio del alquiler no esté subiendo. ¿Cuál ha sido un poco la evolución anual? Pues, por ejemplo, durante el año 2022, la media interanual de subida estuvo situada entre el 4,5%. Este año estamos un poquito por debajo, en torno del 3,5 o 4%. A mí lo llama la atención, por ejemplo, que hace tan solo unos meses veíamos la noticia, conocíamos de que había un portal inmobiliario en el que prácticamente un 17% de los anuncios de alquiler que se publicaban no duraban ni 24 horas. Había gente que ni tan siquiera llegaba a ver esos pisos. ¿Está la oferta y tan poca la demanda? O sea, tanta la demanda y poca la oferta. Sí, a ver, claro, los pisos que cumplen ciertas condiciones, obviamente, salen de las manos, o sea, se los quitan enseguida a todos los que quieren arrendar una vivienda. Claro, si ya entramos un poquito a valorar quién es el público que alquila esas viviendas y cuáles son sus ingresos, es donde quizá tendríamos que analizar si es una persona, si es una familia, si son pisos compartidos. Bueno, ¿cuál es el motivo de esta subida constante de los precios? A ver, a mi juicio habría varios motivos. Uno sería el encarecimiento del coste de las hipotecas, porque pensamos que muchos de esos pisos pueden ser fruto de una inversión, cuando un particular ha decidido adquirir un piso, lo ha financiado y obtiene una rentabilidad por ese piso, pero claro, el préstamo lo tiene que seguir pagando. Otra opción, la ya conocida nueva ley de vivienda, que también ha tenido ahí cierto impacto. Y el último, pues el incremento de los costes, el IPC. El caso es que al final lo que terminamos viendo es que el precio de las compras revierten sobre los alquileres. De todo esto hemos estado hablando con un experto, con Luis Fabra. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues fundamentalmente con una regulación cada vez más perjudicial, más desequilibrada entre derechos y obligaciones de propietario e inquilino. ¿Qué ocurre si una persona deja de pagar el alquiler? Pues lo que ocurre es que simplemente las consecuencias son nulas para el inquilino y el propietario tiene que verse en una amalgama de situaciones judiciales en las que lógicamente no estaba previsto porque ha firmado un contrato. No puede recaer sobre la espalda del propietario las situaciones de dificultad financiera de aquellas personas que no tienen capacidad de pago, sino que tiene que ser el propio sector público con una adecuada política de vivienda quien, a través de un parque público de vivienda o a través de las ayudas correspondientes, atienda las situaciones de dificultad. Lo que está claro es que al final en el alquiler terminan revirtiendo, Camilo, un montón de consecuencias, un montón de causas. Hay un montón de factores, efectivamente. Esta nueva ley, como bien decía Luis, pues bueno, introduce ciertos aspectos que antes no estaban.
En cuanto al concepto de familia vulnerable, los desahucios y demás, bueno, habría que entrar a analizarlo, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es otro factor que, en cualquier caso, el tema de los impagos siempre es el principal riesgo que asume una persona que alquila un piso. Como toda inversión, lleva sus riesgos y este es uno de ellos. Estábamos hablando de que desaparecen prácticamente esos anuncios de viviendas en alquiler. Enseguida hablamos más con Camilo, porque claro, queremos saber si respecto al mes de septiembre del año pasado los estudiantes han notado ese incremento o no a la hora de alquilar. Pero nos vamos a ir directamente hasta una inmobiliaria y se encuentra nuestra compañera Yolanda. Yolanda, vuelan los pocos pisos de alquiler que salen y eso que de media se dice que están ya a máximo precio unos 750, algunos hasta 900 euros. Imagino que para compartir. Y con respecto al año pasado, además, la tasa interanual habla de un 1,8%, es decir, que son un poco más caros que el año pasado. No sé si se nota que en este mes de septiembre, que los estudiantes son los principales clientes de las agencias inmobiliarias a la hora de alquilar, se decantan más por las habitaciones o tienen ustedes público que quiere pisos enteros. Fernando, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, nosotros las inmobiliarias en general, los agentes de la propiedad inmobiliaria, normalmente arrendamos pisos completos. También arrendamos, evidentemente, a estudiantes pisos para estudiantes, ¿no? Pero no solamente para estudiantes, sino para personas que vienen a hacer un máster, el MIR, que por traslados laborales, por todo esto. O sea, los estudiantes, vamos a decir que en verano sí que es una parte importante del mercado de alquiler. Pero en general, el principal cliente que alquila, ¿cuál es su perfil? Bueno, el principal cliente que alquila o bien es persona que viene trasladada a nuestra ciudad por motivos laborales, y también, por qué no decirlo, personas pues que están pendientes de que le entreguen su vivienda porque la han comprado en construcción, personas que han decidido reformar su vivienda y alquilan un piso mientras se da la reforma, y porque también las personas jóvenes que se van independizando y quieren tener su propio hogar. Le voy a pedir el ejercicio de que nos diga dos precios, uno muy bajo, uno muy alto, que tengamos hoy en Zaragoza. ¿Qué zonas, qué características de pisos? Bueno, pues vamos a decir, si quieres, podemos empezar por lo muy alto. Vamos a decir que las zonas más demandadas de la ciudad serían lo que es el centro de la ciudad, lo que es el centro de Plaza España, Plaza Aragón y adyacentes, y también en la zona de Polígono Universidad, Gómez Laguna, Vía Hispanidad, en plan más residencial, ¿no? Entonces allí un piso medio, en estas dos zonas, un piso medio de 100, 120 metros, ya un piso amplio, pues en estas zonas puede estar alrededor de los 1.200, 1.500 euros mensuales, Y por otro lado, en piso más económico, pues ya hablaríamos de apartamentos en barrios tradicionales, donde pues podríamos estar hablando de unos 400, 500 euros mensuales. Pues muchísimas gracias, y lo que sí está claro, Vanessa, es que hay que ampliar el parque de vivienda en alquiler en España por la escasez. Lo están viendo, no es fácil encontrar un piso de alquiler que se adapte a lo que estamos buscando, y el caso es que a algunos les llega a costar bastante tiempo. Fíjense, les vamos a contar el caso de un profesor murciano que estuvo buscando piso en Zaragoza nada más y nada menos que 2 meses. Abdías es de Murcia. En julio le comunicaron que tenía una vacante en un colegio de Zaragoza. Necesitó un piso y encontró este. Buenas tardes, os enseño mi casa. Esta sería mi habitación, el cuarto de baño, cocina, una segunda habitación, el salón. Buscó la vivienda a través de internet. Es más una labor que tuve que hacer en la distancia, porque viajar a Zaragoza pues son 500 kilómetros y casi que no me planteaba venir a ver el piso. Vio alguna ganga por 300 euros, pero demasiado pequeños. Un estudio, ¿no?, en el que pues eso, tienes que hacer toda la vida en una habitación prácticamente. Yo eso no lo quería. Cuando veía viviendas mejores se topaba con el precio. Una habitación con su comedor, salón, cocina, baño, pues de 500 para arriba y bien ubicado. Este piso, pues la verdad que yo creo que tuve algo de suerte, porque, a ver, era algo más caro, son 590, pero tengo el gas incluido en la comunidad y un plaza de garaje. Al final tuvo suerte. A priori no se planteó buscar habitación compartida, porque nunca sabes con quién te puede tocar.
Bueno, pues a la hora de alquilar piso solo, pues tenemos la ventaja de que yo he elegido a la persona que quiero que me acompañe en el piso y eso es una persona que conozco, que sé que va a respetar mi espacio y con la que voy a estar bien. Pero al alquilar el solo, cambian las tornas. Estábamos viendo ahora mismo este ejemplo de compartir piso y claro, yo quiero preguntar aquí tanto a Silvia como a Camilo. Camilo, ¿recuerdas compartir piso como este caso que hemos visto y cuánto pagabas entonces? Yo en mi caso, y no hace tanto, año 2012 o 2013, yo pagaba 240 euros por una habitación y el piso constaba de 3 habitaciones. De 3. Claro, es que yo es mucho tiempo atrás, pero yo sí que recuerdo que pagaba 80.000 pesetas, era un piso para 3 y pagábamos 25, 26. O sea que sí que podemos ver cómo ha ido evolucionando el precio, Camilo, cómo ha ido cambiando todo. Así es, de 240 euros que pagaba yo son 40.000. Solo por una habitación. Sí, no, y aparte, de hecho, teniendo en cuenta que teníamos, lo mío era una ciudad universitaria que todavía subían más. El caso es que todo esto que les estamos contando tiene unas consecuencias. Las van a ver. Resulta que los españoles somos los jóvenes que más tardan en emanciparse y lo van a ver. Vamos a mirar las edades medias de emancipación de nuestro país y también las de la Unión Europea. En España, con más de 30 años, sin embargo, en la Unión Europea, los jóvenes salen de casa 4 años antes. En esto también tiene mucho que ver el precio del alquiler. Vamos a ver la siguiente animación porque el caso es que a consecuencia de todo esto 7 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres. Otra cosa es que quieran hacerlo, pero el caso es que siguen haciéndolo. Para encontrar una causa de esto, vamos a verlo concretamente si nos tenemos en cuenta el sueldo que tenemos. El alquiler se comería el 83,7% de lo que gana un joven español. Sumémosle a eso suministros y servicios y el volumen del sueldo que nos está ocupando esa partida es nada más y nada menos que un 96,6% del salario. Para el resto, fíjense, le quedaría a uno de nuestros jóvenes 37 euros, Vanessa. 37 euros estamos viendo y es que es lo que explicabas ahora mismo, Camilo. Todo al final y al cabo en el alquiler también va vinculado al salario que tengamos, entonces va a seguir así. Al final no va a haber capacidad de poder independizarse antes porque el salario sigue siendo el que sigue siendo. Efectivamente, o sea, a día de hoy el salario de un joven menor de 30 años, la media, está situada en el entorno de los 19.500 euros brutos al año. Eso son, para entendernos, 1.200 euros netos al mes. Es complicado porque además estábamos viendo esos gastos a los que también hay que hacer frente en otras situaciones que te puede llegar a comunidad, el gasto de agua, el gasto de luz, el gasto. Al final la opción es que aunque compartas piso también es la economía. La pregunta sería, la queríamos dejar para final de cierre ya, pero claro, hay que hacerla ya. ¿Hay fecha de fin a este tope, a esta subida del precio de alquiler o va a seguir increciendo? A ver, actualmente el incremento viene más propiciado por la falta de oferta que por la falta de demanda. Entonces, esa falta de oferta lo que hace es que el precio del alquiler se incremente. Pero claro, llegará un momento que los salarios no serán capaces de pagar el precio que marca la oferta por ellos. Por lo tanto, un fin tiene que tener. ¿Hasta ahí tiene que llegar el punto? ¿Hasta ese punto hay que llegar? Pues claro, lo que nos estamos encontrando ahora es que hay muchísima gente que quiere independizarse pero no puede. Por lo tanto, es el que oferta el piso el que tiene la capacidad de elegir a quién se lo alquila y no al revés. Hemos conocido la demanda, sabemos cuál es la oferta, pero por ejemplo escuchábamos a Luis Fabra también, que muchas veces ante el alquiler de una vivienda decía, bueno, pues las exigencias jurídicas o el papeleo, lo que se necesita o no. Vamos a salir de dudas porque saludamos ahora a Juan Salanova, él es abogado. Juan, buenas tardes. Juan, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Pues bienvenido y vamos a salir de dudas porque una que tenemos es, por ejemplo, a la hora de hacer frente al alquiler de un piso nos podemos encontrar que nos exigen varias fianzas o una fianza o varios meses. ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que hacer frente cualquier estudiante, profesor que haya llegado, quien necesite compartir un piso? Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho la persona que estaba hablando ahora, la posición del propietario es una posición de superioridad. Es decir, él va a marcar las condiciones y va a marcar qué se necesita para ese alquiler. Luego están los topes de la ley, pero claro, también la ley a veces se puede esquivar pues, haciendo algún tipo de trampita.
Entonces, en principio, para alquilar, bueno, necesitará, si va a alquilar una vivienda, necesitará entregar una fianza, y ahora la ley permite que el propietario pueda exigir hasta 2 meses más de fianza. Bueno, serían 3 meses de renta, lo que marcaría ahora mismo la ley. Juan, ¿quién tiene que pagar los gastos de inmobiliaria si finalmente acudimos a uno de estos servicios? ¿Tiene que pagarlo quien compra, quien vende? A ver, en principio la norma ahora, más después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, lo que dice es que esos gastos de inmobiliaria los va a tener que asumir siempre el propietario. Antes de la ley de vivienda había distinción entre propietarios y la persona física o jurídica, pero ahora cualquier propietario va a tener que asumirlos. Distinto es lo que pueda pasar en la realidad. En la realidad puede haber muchas inmobiliarias que ya desde el primer momento le digan al posible arrendatario, que quien va a tener que asumir ese gasto es él. Claro, aquí el problema es que el arrendatario, si lo que quiere alquilar es un piso determinado y tiene una necesidad, pues muchas veces va a admitir cosas que están fuera de la ley. Pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a tener que estar muy pendientes de cómo evoluciona el mercado inmobiliario en los próximos meses. Gracias. Buenas tardes.